En el centro del mayor error del monarca más notorio de Israel, encontramos a una mujer llamada Betsabé. Fue consorte del rey David y madre del monarca bíblico más exitoso, Salomón. Antes de esto, Betsabé compartió su vida con otro hombre, Urías. Su trayectoria se entrelaza con el declive de un hombre a quien la Biblia describe como alguien cuyo corazón estaba alineado con Dios. La existencia de Betsabé está inmersa en un pecado que parecía pasar desapercibido, oculto a la visión humana, pero que no escapaba a la mirada divina. En este video exploraremos lo que realmente nos dice la Biblia sobre quién fue Betsabé y cuál fue su papel en todo lo ocurrido. ¿Fue ella una víctima o una antagonista en esta narrativa? Mire este video hasta el final y descubrirá la verdad detrás de la historia de Betsabé y su participación en los eventos que siguieron. La Biblia nos informa que Betsabé era hija de Eliam y nieta de Ahitofel el Gilonita. Su nombre probablemente significaba hija del juramento o séptima hija. También era conocida como Batisuar, que significa hija de la abundancia. Antes de involucrarse con David, Betsabé era la esposa de Urías, un guerrero del ejército israelí. Sin embargo, la Biblia no nos da muchos detalles sobre la vida personal de Betsabé y Urías. No tenemos información sobre la naturaleza de su relación. Lo único que sabemos es que, cierto día, David vio a Betsabé mientras realizaba un ritual de purificación. En ese momento, las fuerzas israelitas estaban en guerra y Urías, el esposo de Betsabé, estaba en el campo de batalla, sirviendo en el ejército israelí. Por otro lado, David, a pesar de ser conocido en la historia como un rey guerrero, no estuvo presente en esta batalla. En cambio, estaba cómodamente en su palacio, con el corazón y la mente desocupados, propenso a un complot pecaminoso. Y aquí es donde llegamos a la parte más compleja y trágica de la historia de Betsabé. La Biblia informa que desde la terraza de su palacio, David vio a Betsabé bañándose y la deseó. Buscó saber quién era esa mujer, e incluso después de recibir información de que Betsabé era hija de Eliam, uno de sus guerreros más valientes, nieta de Ahitofel, uno de sus consejeros más cercanos y esposa de Urías, uno de sus soldados más fieles. David decidió continuar, cediendo a sus deseos y siendo consumido por el pecado. Encantado por la belleza de Betsabé, David ordenó que la llevaran a su palacio. Allí yació con ella, consumando su pecado de adulterio. Algún tiempo después, el rey David descubrió que Betsabé estaba embarazada. Intentó a toda costa ocultar su pecado. Primero, David trató de hacerle creer a Urías que el hijo era suyo. Para ello, ordenó a Urías que regresara a la ciudad de Jerusalén en un intento de convencerlo de que regresara a casa y se acostara con Betsabé. Si esto sucediera, el soldado no sospecharía del embarazo de su esposa. Sin embargo, Urías se negó a regresar a su casa y acostarse con su esposa mientras sus compañeros estaban en guerra. David incluso intentó emborracharlo, pero Urías se mantuvo leal. Fue en ese momento que David se hundió aún más en el pecado. Ordenó que colocaran a Urías en el frente de batalla, donde lo matarían. Después de lamentar la muerte de su marido, David tomó a Betsabé como esposa. Quizás, en la mente de David, en ese momento, pensó que había resuelto todos sus problemas y que su reputación y el honor de Betsabé estaban preservados. Todo parecía tranquilo y escondido, pero Dios había visto lo que hizo David y definitivamente no estaba contento. El Señor envió al profeta Natán para denunciar el pecado de David y exponer su miseria. Primero, Natán le contó a David una parábola que ilustraba lo que había sucedido entre David, Betsabé y Urías. Esta parábola se desarrolló de tal manera que incluso antes de que recobrara el sentido y se diera cuenta de que la historia era una ilustración de su propia miseria, David estaba indignado por la situación descrita en la parábola. Declaró que el hombre que había cometido tal pecado era digno de muerte. Luego, cuando David se dio cuenta de que la historia se refería a él mismo, el rey de Israel se arrepintió profundamente. Ante este relato bíblico, muchas veces surgen dudas sobre la participación
actitud y culpa real de Betsabé en este pecado. Después de todo, ¿fue Betsabé una antagonista o una víctima en toda esta historia? A lo largo de los siglos, los estudiosos han debatido qué sucedió realmente en este episodio catastrófico. En general, todos coinciden en que lo ocurrido fue inaceptable, un pecado terrible. Sin embargo, existen diferentes interpretaciones del papel de Betsabé en todo esto. Por ejemplo, algunos estudiosos sugieren que debido a que David vio a Betsabé desde la terraza de su palacio, de alguna manera el lugar donde ella se bañaba no era del todo privado, y que ella pudo haber sido descuidada en este sentido al decidir lavarse en un lugar donde pudiera ser visto. Sin embargo, esta interpretación parece muy problemática, ya que no hay nada en el texto bíblico que respalde este tipo de conclusión. Es importante resaltar que David vio a Betsabé desde la terraza de su palacio, y este dato es relevante en el texto bíblico. ¿Por qué? Porque desde palacio, David tenía una vista privilegiada y estratégica de la ciudad. En otras palabras, podía ver cosas que otras personas en sus hogares no podían ver. Esta perspectiva privilegiada de David no debe ignorarse al evaluar la situación. Además, el registro bíblico de esta historia, en el capítulo 11 del segundo libro de Samuel, comienza enfatizando en el primer versículo que toda esta trama tuvo lugar en una época en la que los reyes solían ir a la guerra. El texto dice muy claramente que David estaba en un lugar donde no debería haber estado. Entonces, tal vez Betsabé ni siquiera sabía que el rey estaba en el palacio, y aunque lo supiera, tal vez no se habría dado cuenta de que la terraza del palacio ofrecía una vista del lugar donde ella se purificaba. Decir que Betsabé habría sido descuidada en este episodio no es más que especulaciones, conjeturas y no datos bíblicos. E incluso si Betsabé hubiera sido descuidada al elegir lavarse en un lugar donde pudiera ser vista por el rey, eso de ninguna manera le daba a David el derecho de tomarla como su esposa. Sin embargo, otros comentaristas llevan esta interpretación aún más lejos y sostienen que Betsabé pudo haber seducido intencionalmente al rey de Israel, eligiendo someterse a su purificación en un lugar u ocasión en la que pudiera congraciarse con él. Pero nuevamente, este tipo de posición es otra especulación más que no está respaldada por un análisis cuidadoso del texto bíblico. Esto se debe a que en ninguna parte el escritor bíblico ubica a Betsabé como alguien que ideó y logró un plan para seducir al rey de Israel. Por el contrario, cuando Dios levantó al profeta Natán para confrontar a David, el mensaje divino claramente colocó a David como responsable de lo sucedido. No hay ninguna reprensión contra Betsabé en el texto bíblico. Según la ley mosaica, una pareja que cometía adulterio consensual era castigada con la muerte, pero ningún castigo está dirigido específicamente a Betsabé. De hecho, en la parábola de la denuncia contra David, Betsabé es retratada como una oveja inocente que fue arbitrariamente arrebatada, capturada o arrebatada a su dueño por alguien más poderoso. Además, tras la reprensión divina, el texto bíblico indica repetidamente que David tomó o poseyó a una mujer sobre la cual no tenía ningún derecho. Esta verdad bíblica también contradice una interpretación mencionada a menudo por algunas personas en Internet, de que cuando David tomó a Betsabé, ella supuestamente tenía una carta de divorcio de su marido. Estas personas se aferran a antiguas tradiciones judías, que indican que cuando un hombre iba a la guerra, dejaba una carta de divorcio condicional para su esposa en caso de que sucediera lo peor en el campo de batalla. De hecho, hay evidencia de que en la cultura judía, un marido podía hacer de su propia muerte una condición para validar un divorcio, con el objetivo de darle a su esposa la oportunidad de contraer matrimonio fuera de la ley del levirato. Esto evitó que la viuda fuera obligada a casarse con uno de sus cuñados. Así, retroactivamente, la mujer no asumiría la condición de viuda, sino la de mujer divorciada. Sin embargo, esto no cambia la situación de David en relación con Betsabé. Aunque Betsabé tenía una carta de divorcio de Urías con fecha anterior antes de que éste fuera a la guerra, algo que es imposible saber con seguridad, cuando David la tomó, Urías estaba viva y era su marido en ese momento.
Fue el mismo David quien más tarde causó la muerte de Urías. En cualquier caso, la reprimenda de Dios contra David, a través del profeta Natán, no fue una reprimenda contra alguien que tenía una relación con una mujer sin obstáculos, sino una reprimenda contra alguien que robó la esposa de otro hombre. Otra información importante es que el texto bíblico también relata la lamentación de Betsabé por su marido muerto. Esto evidencia el hecho de que ella estaba casada con Urías y que la pérdida de su marido fue una realidad trágica y dolorosa para ella. Bíblicamente hablando, no hay otra interpretación que considerar a Betsabé como una víctima en esta historia. Suponer que lo que sucedió trajo satisfacción a Betsabé porque ella se relacionó con el rey de Israel y posteriormente se convirtió en su esposa, es hacer una inferencia en el texto bíblico y juzgar los pensamientos y el carácter de una mujer sin ninguna evidencia o base bíblica para ello. Por lo tanto, una lectura natural del texto bíblico indica que David usó su posición de poder, su realeza y prerrogativas como líder de la nación para imponerse sobre el matrimonio de Betsabé, sobre la vida de Urías y sobre la ley de Dios, que condenaba su codicia y comportamiento perverso. Es interesante notar que cuando David codició a Betsabé, ella estaba realizando su purificación conforme la ley exigía. Mientras David quebrantaba la ley, Betsabé la estaba cumpliendo, observando las reglas sobre la purificación de las mujeres. También es importante resaltar que el texto bíblico no menciona ninguna palabra que denote violencia física de David contra Betsabé. Por ejemplo, en un episodio desastroso posterior en el mismo libro de Samuel, que involucra a Amnón y Tamar, el escritor bíblico usa términos hebreos que no dejan ninguna duda de que Amnón actuó con violencia al relacionarse con Tamar, mientras ella intentaba resistir. Sin embargo, el mismo escritor no repite estos términos para describir la actitud de David hacia Betsabé. El relato bíblico no indica que David usó violencia física para consumar su relación con Betsabé. Sin embargo, esto no disminuye la repugnancia de lo que David hizo y no cambia el hecho de que Betsabé fue violada por él. Algunas personas se preguntan por qué Betsabé no se negó a relacionarse con David, por qué no se resistió, por qué no gritó pidiendo ayuda. Bien, en aquel tiempo, cuando ocurría ese tipo de situación en el reino, normalmente la demanda era llevada hasta el rey para que él pudiera resolver la cuestión de acuerdo con la ley, castigando al culpable y dando amparo a la víctima. Entonces, la pregunta que debe plantearse es, ¿a quién podría acudir Betsabé en ese momento? ¿Quién podría ayudarla? ¿A quién podría gritar? Como leemos en Deuteronomio capítulo 22, la ley mosaica no consideraba culpable a una mujer que no tuviera quien la librara de una relación no consensuada. Betsabé fue víctima de aquel que tenía el deber de protegerla. Como líder de la nación, ella fue víctima de alguien que usó su posición superior de autoridad y poder para coaccionarla. Ella fue víctima de aquel que solía mandar y desmandar. En ese contexto, el texto bíblico muestra que David dio órdenes. Joab lideró a Israel en una guerra, mientras que él permaneció donde no debería haberse quedado. Después David dio órdenes. Sus siervos trajeron a la mujer que él codició, y luego David nuevamente dio órdenes, y el marido de aquella mujer fue muerto. Este patrón de David en conseguir lo que deseaba, solo dando una orden, llegó a su fin cuando fue confrontado por alguien que, sobre todo, era obediente a Dios y no al rey. El profeta de Dios estaba sujeto a una autoridad muy superior, la autoridad de Dios. Entonces, el rey que parecía intocable percibió que era un miserable digno de muerte. La Biblia jamás esconde los errores y los defectos de sus héroes, y aquellos que adoptan la interpretación que coloca a David como víctima de la situación, o peor, como víctima de una mujer malintencionada, parecen querer ocultar aquello que la Biblia denuncia. Parecen querer atenuar aquello que la Biblia reprueba. Parecen querer ocultar lo que la Biblia revela y parecen querer justificar aquello que es injustificable ante el estándar moral de Dios. Pero en este punto, el texto bíblico muestra la gran diferencia entre David y Saúl, el rey que le precedió. David se equivocó, pero él temía al Señor
y tenía un verdadero celo y compromiso con la voluntad de Dios, mientras que Saúl siempre estuvo más preocupado en encontrar justificaciones para sus errores en lugar de buscar el camino del arrepentimiento. David, por otra parte, entendió que había transgredido la ley divina, que tanto amaba y se deleitaba. El Salmo 51 muestra toda su contrición ante Dios a causa del pecado que había cometido. El Salmo 51 revela su preocupación por no ser arrojado fuera de la presencia del Señor y tener el Espíritu Santo retirado de su vida. A pesar de su sincero arrepentimiento, David sufrió las consecuencias de sus errores. El hijo de su adulterio con Betsabé murió, y su familia fue devastada por consecuencias terribles y duraderas. Poco después, siguiendo la historia de David, Achitofel, el abuelo de Betsabé que solía aconsejar al rey, aconsejó a Absalón y apoyó su objetivo de usurpar el trono de su propio padre. Curiosamente, fue el consejo del abuelo de Betsabé para que Absalón violara a las concubinas de David delante de Israel, cumpliendo así la profecía de Natán de que lo que David había hecho en secreto sería hecho contra él delante de todo Israel. Sobre esto, muchos teólogos del Antiguo Testamento creen que la actitud de Achitofel al traicionar al rey pudo haber sido una represalia contra David por no aceptar lo que él había hecho a su nieta, Betsabé. En cualquier caso, cuando ya estaban legalmente casados, David y Betsabé fueron padres de otros 4 hijos: Salomón, Simea, Sobabi y Natán. Y de todos los hijos de Betsabé y de David, sin duda, Salomón fue el más ilustre. Incluso, la coronación de Salomón ocurrió en el momento en que había una conspiración para que su medio hermano Adonías asumiera el trono de Israel. Entonces, Betsabé, junto con el profeta Natán y el sacerdote Sadoc, fueron importantes para que Adonías no tuviera éxito en su reclamo. Lograron que David proclamara rápidamente a Salomón como rey. Cuando esto sucedió, Betsabé se convirtió en la reina madre en Israel. Finalmente, como madre de Salomón, Betsabé se menciona en el Nuevo Testamento al ser incluida en la genealogía de Jesús. Sin embargo, el texto bíblico no deja de mencionar que antes de eso, ella había sido esposa de Urías. Es decir, incluso en la lista más honorable en la que David podría ser citado, hay un recordatorio de su pecado. Y cuando miramos esto, podemos reconocer que Dios cumple su propósito a pesar de las debilidades humanas. Tal vez estás escuchando esta historia y te crees mejor que David. Sin embargo, sin la gracia divina no somos absolutamente nada. No hay mérito alguno en nosotros mismos. David, Betsabé, Urías, tú, yo, todos nosotros. Si hoy somos blanco de la bendición de Dios, eso es gracia, es favor inmerecido. Y si has visto esto y no te has suscrito a nuestro canal, regístrate ahora. Deje su like, comparta con más gente para ayudarnos en este trabajo de enseñanza bíblica. Y también deja tu comentario, diciendo lo que piensas sobre la historia de Betsabé. Hasta el próximo video, todos quédense con Dios.